¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo estudio acerca de la palabra del Señor. Cómo interpretar la Biblia. Y en nuestro primer episodio hemos invitado, se encuentra con nosotros el pastor Mark Chambers. Sea muy bienvenido, pastor, a este muy interesante estudio. Muchas gracias, Miguel. Estoy muy feliz para reunirme contigo y la audiencia para hablar sobre ese tema muy importante, la singularidad de la Biblia. La singularidad de la Biblia es el nombre de nuestro tema. ¿Qué le parece si antes de comenzar a estudiar sobre este tema, nos dirige en oración con nuestra audiencia? Ok, gracias. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Grande es tu nombre, su trono, su reino. Amplio en sabiduría. Pedimos ahora tu presencia, tu guía a través del Espíritu Santo para que el periodo que vamos a pasar en estudio de tu palabra pueda ser provechoso para exaltar su nombre, para edificar su iglesia y para iluminar almas en oscuridad. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Amén. Nos dice el Salmo 119, 105, un texto muy conocido por todos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pastor, quiero comenzar preguntándole algo personal. ¿Qué es para usted la Santa Biblia? Para mí la Biblia es mi libro favorito. Es el libro a través del cual yo llego a conocer el camino de salvación. Amén. El libro a través del cual yo llego a conocer mis caminos equivocados. Y el libro a través del cual yo llego a conocer el único que puede salvarme de mis caminos de perdición. Es bien precioso. Amén. Y bien único. Si bien es cierto, hay miles de millones de libros circulando y muy estudiados alrededor del mundo en cientos de idiomas. Pero la Biblia es singular. Sí. ¿Por qué, pastor, usted cree que la Biblia es un libro singular? Hay diferentes cosas que podemos pensar. Una de las cosas que captura mi atención en forma grande es el poder, la manifestación del poder preservador de Dios a su palabra. Porque no hay un libro como esto que fue tan perseguido, tan odiado, pero a pesar fue preservado entre los siglos. No hay otro libro que fue fue quemado, que tiene más copias que fue quemado que la Biblia mismo. Pero hoy en día, el libro más vendido en el mundo es la Biblia. Hay tantas Biblias en el mundo que más que 90% de la población puede leer. Eso significa que seguramente todos los de nuestra audiencia, o casi todos, tienen un ejemplar en su casa. Sí, sí. Y muchas casas tienen varios. Y hay muchas versiones. Sí, sí. Bueno, ahora quiero preguntarle, pastor, si bien es cierto, es un libro que tiene una historia muy interesante, la forma como fue escrito, etcétera, ¿por qué tenemos que tener confianza en el libro? Si miramos cómo la Biblia llegó a nosotros, es diferente de cualquier otro libro, que normalmente un libro está escrito por un autor. La Biblia fue escrito por 40 diferentes autores en un periodo largo, 1500 años, en diferentes países, en diferentes circunstancias, entre tres diferentes continentes mismo, Asia, África, Europa. Pero hay una línea de correspondencia que encontramos en este libro, escrito por tantas personas
en diferentes siglos, en diferentes lugares, pero hay una armonía que vemos ahí. ¿Habrá, aunque sea alguna pequeña contradicción? Sí, hay áreas que parece, ¿no? Contradicciones en diferentes áreas. Pero cuando estudiamos y cuando llegamos a conocer el libro mejor, ahí entendemos por qué por estos. Tenemos que estudiarlo completo, no Sí. solamente por porción, Sí, para poder tener en nuestra mente clara la armonía que hay en ella, ¿cierto? es importante esto. Muy importante que cuando manejamos este libro no solo aprovechamos la oportunidad de tener estudios textuales o temáticos, pero cada estudiante de la Biblia, cada persona que tiene fe en Cristo Jesús, tiene un llamado para leer la Biblia. Amén. Desde el inicio hasta el fin. Y sigue como hábito, debemos. Porque más que tiempo que pasamos en eso, más claro va a haber nuestra visión de lo que la Biblia está comunicando a nosotros. Amén. Usted mencionó que la Biblia fue escrita por más de 40 autores. ¿Podría mencionar, quiero decir escritores, porque el autor, como sabemos, sí, es Dios mismo. Pero ¿podría mencionarnos algunos ejemplos de esos escritores? ¿En qué circunstancias estaban? Algunas cosas que ellos también escribieron personalmente. Sí, el primer escritor de la Biblia es Moisés, que tuvo una historia bien interesante. Él fue nacido como esclavo, destinado para ser para morir en el río Nilo. Pero ahí él encuentra salvación por la providencia de Dios, por la misma familia que estaba pronunciando muerte contra los hijos de los israelitas. Esa misma familia rescató a Moisés y al final él casi llegó a ser un grande en Egipto, pero pasó 40 años de una vida humilde como pastor de ovejas y luego llegó su llamado divino para liberar a Israel. Y los primeros 5 libros de la Biblia fue escrito por él. Tenemos también otros grandes como David, como rey. También Daniel, que fue primer ministro en Babilonia, gobernador también en Medo Persia. Grandes personas por eso, pero también tenemos personas humildes, que fue llamado de Dios de diferentes ocupaciones. Por ejemplo, Amos, quien era un pastor de ovejas y no era un profeta. También Jeremías, que fue nacido en la línea de los sacerdotes, pero fue llamado a una edad bien tierna para ser profeta de Dios. Y ahí vemos que una variedad de personas, por ejemplo, Mateo, un publicano, Pablo, un erudito en Israel. Una gran variedad de diferentes tipos de escritores que encontramos en la Biblia. ¿Alguna lección personal que usted haya obtenido de alguno de esos escritores? Sí, si hablo generalmente, yo pienso que el hecho que podemos ver diferentes personas, allí podemos ver que no fue la Biblia una invención de cualquier individuo humano, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras diferentes preferencias. Algunos, la preferencia humana puede llegar a ver una imposición de eso. Pero cuando vemos estos diferentes autores, ahí vemos que estamos mirando a un libro que los escritos fue llamado por una mente, un alma más allá del humano. Amén. Sí.
Hablemos también de la parte profética de la Biblia. ¿Qué nos puede decir acerca de que en este libro se encuentran profecías, tanto pequeñas como grandes profecías, inclusive profecías de tiempo? Sí, sin duda. Ese es uno de los aspectos más interesantes de la Biblia, sobre la Biblia, que fue un libro de predicciones. Hablo desde el pasado en respecto al futuro. Y hay profecías interesantes, por ejemplo, la profecía de Ciro. Fue escrito esa profecía por Isaías, el profeta Isaías, más que 100 años antes que el nacimiento de Ciro mismo. ¿En qué capítulo podemos encontrar Podemos encontrar eso en Isaías historia? capítulo 44. Isaías capítulo 44. Sí. Versículo 24 al 28. Usted quiere leer, probable puede leer solo versículo 27 al 28. Muy bien, dice, ¿qué dice a las profundidades? Secaos y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Habla del nombre aquí, Ciro. Sí, del nombre. Y esa profecía fue dado más que 100 años antes que el nacimiento del rey Ciro. Pero Ciro no era hebreo. No era hebreo. Pero aquí esa profecía nombró él mi pastor. Y también nombra él en capítulo 45, versículo 1, así dice Jehová a su ungido. Y nombró a Ciro como ungido y como pastor. Y ese son títulos bien especiales. Pero hablo sobre Ciro como alguien que va a secar ríos. Muchos saben la historia de Ciro, como él secó el río, divertir el río Eufrates de Babilonia y marchar su ejército para entrar en Babilonia y en el conquista de Babilonia. O sea que las profecías, inclusive este tipo de profecías, tienen su cumplimiento en la historia. Sí, y algo para notar. Dice la profecía que él va a secar ríos. No dice río. Ríos. Entonces hay mucha gente que conoce que Ciro divertía el río Eufrates, pero Ciro también divertía otro río antes que él llegó a Babilonia. y seca ese río. Quedó allí un año porque Ciro estaba marchando hasta Babilonia el año anterior y llegó a un río y allí perdió uno de sus caballos especiales. Y en su enojo él prometió al río que yo voy a dominarte. Y él mandó a todos sus soldados para divertir las aguas y hasta que el agua llegó a la orilla nomás. Eso era el primero, y luego cuando él llegó a Babilonia secó ese río Eufrates también, ríos, la Biblia dice. Qué interesantes detalles. Sí. La Biblia es muy precisa. Sí, pero algo interesante sobre esa profecía dice que Ciro es el pastor y dice que es su ungido. Está hablando sobre Ciro como un tipo del Mesías, porque el Mesías es el ungido. Y también el Mesías, Jesucristo, fue el gran pastor, el buen pastor. Entonces, entre todas las profecías de la Biblia, hay muchas cosas interesantes, pero hay algo importante que no debemos permitir escaparnos. Es que la Biblia habla específicamente, aún en profecía, sobre una persona que es por venir. El Antiguo Testamento está hablando proféticamente sobre la venida del prometido. Amén. Prometido a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en Génesis 3, capítulo 15, Génesis capítulo 3, 15. Ahí comenzó la profecía, la obra profética de la Biblia.
Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahí vemos el cumplimiento en esa persona. Entonces, la Biblia, el enfoque de la Biblia es la promesa de Dios para enviar un Redentor y el cumplimiento de Dios en enviando a Él, quien nuestra alma depende para salvación. Amén. Y las otras profecías que podemos ver puntando la promesa de Dios para enviar de nuevo el Mesías, no como cordero, no como siervo, rey, como un rey, pero como rey, amén, como león oriente. Y se va a cumplir. Y va a cumplir esta profecía. Amén. Sí. Bueno, pastor, también quiero que nos comente o qué nos puede decir acerca de algunos silencios que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el periodo de más de 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, ese fue un periodo triste porque fue un periodo que no había un testimonio, un testimonio del don profético entre el pueblo de Dios. 400 años, ese periodo es llamado el periodo intertestamental. Y es triste porque no significa que la palabra escrita no estaba presente, pero no había una manifestación de la voz de Jehová entre su pueblo, entre los vivos. Hay un ejemplo de eso. Eso no fue el único tampoco. Hay diferentes periodos, pero ese fue el periodo más largo, 400 años. Y si miramos 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, ahí podemos entender qué realmente pasó en ese tiempo. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Por qué estaba escasa la palabra de Dios? ¿Estaba hablando sobre la palabra escrita? No, porque ellos tenían las escrituras, tenían la ley, el Torah, estaba allí en el templo. Pero está hablando sobre algo distinto. Dice, no había visión con frecuencia. Eso es lo que pasó en esos 400 años. Y yo creo que eso es algo para Dios que es importante. ¿Por qué? Porque si ellos tenían la Biblia, pero Dios está diciendo que la palabra de Dios estaba escaseaba. Ellos podrían estar feliz, contento que tiene la palabra escrita, pero Dios al misma vez está diciendo, mi palabra está escasa, porque no tiene oportunidad de hablar a su pueblo en este tiempo mismo. Significa que hay una falta de manifestación del don profético entre el pueblo en su tiempo. ¿Por qué? Porque más probable que él no tiene un hombre o una mujer o una persona con quien él puede confiar su palabra, con quien él puede comunicar directamente para su edificación y también por la edificación del pueblo. Eso era lo que estaba pasando en los días de Elí. No había alguien con quien Dios podía confiar su palabra, con quien Dios podía comunicar directamente. Y aparece Samuel. Y aparece Samuel. Pero la cosa es, ahora, ¿será que Dios también es todavía interesado en eso? Tenemos la Biblia, pero la Biblia, sí podemos llegar a la Biblia en una forma bien mecánico, bien estoico. Yo voy a hacer mi devocional hoy, yo voy a leerlo. Algo como formal solamente. Sí, muy formal. Pero si no vemos la Biblia como un medio por lo cual Dios puede comunicar conmigo, así también la palabra de Dios puede ser escasa para su pueblo hoy. Porque si su pueblo no tiene interés en escuchar a Dios en el contexto inmediato, entonces la palabra está escasa. Gracias, pastor. Ahora,
hablemos de cuánto poder tiene la palabra escrita para transformar una vida. Sí, la palabra escrita tiene poder y no tiene poder. Tiene poder porque hay versículos como Juan 17. Juan 17, ¿no? Y 17 dice el Señor Jesucristo en su oración, santificado, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la palabra tiene poder para santificarlos. Por ejemplo, también en Salmo 19, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, hay una poder allí para hacer algo, para transformar vidas, para santificar un pueblo. Pero, ¿la palabra escrita solo? No. Deben tener algo más con la palabra, porque mira que Jesús dijo a los fariseos en Juan 5, 39. Los fariseos creyeron que hay un tipo de poder en la palabra escrita. Y Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces los fariseos creyeron que hay vida eterna en la palabra escrita. Y Jesús dice que ustedes están escudriñando las palabras escritas, porque creen que hay vida eterna ahí. Pero luego Él dice, y ellos son las que dan testimonio de mí. Ahí vemos la opinión fariseico de la palabra escrita y la opinión de Jesús. Son dos cosas distintas. Los fariseos creyeron que hay vida aquí. La letra. En la letra. Jesús dijo, la letra sirve para dar testimonio de mí. Pero no es lo que usted está pensando. La letra no sirve para dar a usted vida. La letra sirve para dar testimonio a Él quien puede dar vida. Mira que Él dijo en versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, ahí es la distintivo. Sí, la Biblia tiene poder transformador. Sí, cuando leemos la Biblia, escudriñamos las Escrituras para encontrar Él quien el Padre ha enviado para salvarnos, para darnos vida. La Biblia tiene poder transformador. Si cuando llegamos a la lectura encontramos a Jesús y entramos en una relación con Él, quien es la vida y el camino y la verdad. Pero si no tenemos esa experiencia, podemos pasar una vida de 100 años y terminamos 100 años leyendo la Biblia y terminamos perdidos como un fariseo que no cree en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la invitación que Dios nos está haciendo en cuanto a lo que estamos estudiando? Dios tiene un celo por su palabra. Su palabra es vida. Y el celo de Dios por su palabra es que esa palabra llegó a mostrar su gloria. Y la gloria, Dios ha escogido que su gloria sea mostrado en el rostro de su Hijo amado, Jesucristo. Por eso, Él dijo, la Biblia dijo en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era con Dios en el principio. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si encontramos a Jesús, el mismo Verbo, la palabra viva,
es Él. Ahí vamos a encontrar el poder transformador de la Biblia. El punto final y el final de la Biblia es que llegamos a conocer a Dios. Esta es vida eterna, que conocemos a Él, al Dios viviente y a Él quien Él envió. Ese es el punto final de cualquier lectura de la Biblia. Amén. Es un llamado de Dios a un pueblo en diferentes siglos a llegar a conocer a Él y su corazón para nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor Marchamas, por habernos compartido y ayudado en este maravilloso estudio de la palabra del Señor. De nada, fue un placer también. Amén. Para mí. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Esperamos que este estudio haya sido de gran provecho para tu vida espiritual y para tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.